Paz de Cristo, hermanos. Amén. Estoy contento de estar aquí, hermanos. El pastor me ha dado la invitación desde la semana pasada, pero pues no se pudo, ¿verdad? Dios sabe por qué hace las cosas. También nuestra iglesia local hemos tenido mucho trabajo y pues parece que Dios sabe hacer las cosas perfectas, ¿verdad? Nos tocó trabajar allá. El hermano pastor le nació en su corazón a mí un segundo culto en inglés y pues es más trabajo para toda la congregación y le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Que hay hombres que están dispuestos a trabajar en la obra, mujeres dispuestas a trabajar en la obra. No es fácil entregarse todo su tiempo de uno a la obra, pero cuando Dios da el llamado a esta hermosa obra, Dios bendice y recompensa. Y mayor es su paga que la que de un humano, hermanos, porque la gente le puede dar un presente, una casa, algo, pero todo eso con el tiempo se va a acabar. Pero el presente que Dios le va a dar en su eterna gloria va a ser mucho más grande, más hermosa. Dice que Él ha preparado moradas para sus hijos, amén. Y yo quiero una de esas moradas, hermanos. Hoy en este día, hermanos, he traído un mensaje y le he titulado En la casa de Jehová, en Jehovah's House, porque el tema era del templo, ¿verdad? Y quisiera hablar un poquito sobre de dónde viene el templo, dónde viene la iglesia, cómo empieza Dios a mostrarles a sus hijos cómo reunirse y cómo ser unos hijos santos para agradarle a Él. Y quisiera que oren por mí, hermanos, oren que Dios me use y que Él se mueva, ¿verdad? Amén. Hemos experimentado mucho poder sobrenatural en nuestra iglesia local. Hace poco, nuestro hermano Alfredo es una persona que nos visita hace poco. Pueden tomar su asiento, hermanos. Aleluya. Así yo comienzo. Disculpen. Yo lo conocí en el trabajo, hermanos, y nunca me imaginé topármelo otra vez de nuevo ahí en la iglesia local. Fue porque es familiar de una hermana que se llama Janet y siguió visitándonos a la iglesia. Y recuerdo que en un miércoles, en un culto en la noche, su esposa no se podía hincar porque traía un dolor muy fuerte en su cadera, en su espalda. Y no sé por qué el Señor me dijo, dile que Él ore por ella. Y yo me quedé como, ok, Señor, pues está bien. Son nuevos y yo diciéndole que ore uno por ellos, apenas están aprendiendo, ¿verdad? Y fui obediente al Señor. Cuando Él venía por acá, lo saludé. Le dije, hermano Alfredo, ¿cómo estás? Me gusta verte, qué bueno que viniste. Le dije, ¿qué tiene tu esposa? Dice, no se puede hincar, se le duele mucho su espalda. Le dije, ¿por qué tú no oras por ella, hermano? ¿Qué le parece, hermano? Y me volteé a ver ella así como sorprendida con sus ojos. Y le dije, ora por ella, hermano. Y él puso su mano en su espalda, en su cadera. Y recuerdo que yo puse mis manos sobre él, empezamos a orar. Y así se quedó. Entonces ya después del culto, pues la predicación, todo se acabó. Fuimos al comedor, queríamos comida. Y recuerdo que ella andaba caminando ya normal. Y yo la miré. Y ni cuenta se dio ella que iba a sido sanada, hermanos. Y antes de que se despidiera, le dije, hermana, ¿qué pasó con su dolor? Dice, ay, ya no lo tengo, no me duele. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermanos. Ese es el Dios que alabamos. Ese es el Dios que se manifiesta en la oración. ¿Amén, hermanos? Aleluya, Señor. La vez pasada que vine les predicaba sobre una expectativa siempre al templo. Así que quiero que sigan eso en su corazón, que tengan una expectativa siempre de recibir algo de Dios, porque en cualquier momento Dios puede hacer un milagro, hermanos. Amén. Él lo va a hacer cuando Él quiere y cuando Él quiere y con quien quiere. Amén. No importa cuántos estén y cuántos no estén. Él lo va a hacer porque Él quiere hacerlo y Él tiene la potestad de hacerlo. Amén. Dice que nosotros hagamos lo posible y Él hace lo imposible. Lo posible es que nosotros ya venimos al templo, ahora hay que hacer lo imposible. Él va a cambiar corazones, va a liberar, va a transformar, va a escuchar milagros de que hemos estado pidiendo de Él. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos la esperanza puesta en Él. Amén. Y nosotros somos su iglesia, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, la verdad, estoy súper feliz. Dios está haciendo maravillas, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Amén. Mi hermano Daniel, mi hermano carnal, él no es cristiano, pero dijimos pidiéndole a Dios que se le manifieste el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Él tuvo una bebé prematura de 23 semanas,
22, 23 semanas. Cuando ella nació, pesó 1 libra y 5 onzas, cabía en la palma de la mano. Pedimos oración en la iglesia, pedimos en el grupo de los varones, en el grupo de la intercesión de las hermanas. Ella iba a nacer en agosto, como el 27. Estuvo internada en el hospital por 125 días, me parece, o 27 días. Ahorita la baby ya pesa 11 libras, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Dígame que Dios no hace milagros, hermanos. Amén. Y yo le testifico lo que Él ha hecho en mi vida. Santificado. Porque Él es un Dios grandísimo, hermanos, que no podemos compararlo con nada de este mundo. Él sigue manifestándose, hermanos. Él sigue contestando oraciones, hermanos. Miren, otro milagro que les voy a compartir, hermanos, porque acaban de pasar y lo siento en mi corazón compartirlo. Una sobrinita de mi prima hermana se quemó con una agua caliente de sopa, la internaron en el lodo, le estaban fallando sus riñones, le estaban fallando su cuerpo por adentro por las quemaduras de 2º grado. Aleluya. La pusimos en oración, hermanos, un lunes que teníamos oración, no hemos dejado de orar. Mi pastor, por casualidad, pero yo sé que no es casualidad, sino es la obra de Dios, conoce a la mamá de ella. Me dice, hijo, yo no sabía que Teresita era tu familiar. Y sí, ella es mi tía, es hermana de mi papá. Dijo, ok, hijo, yo me encargo de hablar con ella, no te preocupes. Y empezó a hablar con ella y estuvimos orando por ella, por la familia. La baby ya está bien, hermanos, ya la van a dar de alta en 2 semanas, hermanos. Está incubada, hermanos. De casi morir, hermanos, a estar sana. Dígame que Dios no es grande, hermanos. Amén. Dios es tan grande, tiene una potencia tan grande para hacer milagros en su vida, hermanos. No más que hay cuestión de que nosotros creamos en Él y en las cosas que Él puede hacer. Puede que nunca hayas experimentado un milagro anteriormente, puede que nunca hayas experimentado que Dios te escuche tu oración, pero déjame decirte que Dios es tan cierto, así como tú me miras hoy en este día. Aleluya. Dios es tan real, por eso Él hace locuras en los hombres y en las mujeres. Por eso ese Dios a que yo sirvo, Él puede transformar un corazón y puede dejar todo atrás para seguir a Cristo de la gloria. Gracias, por más de 2000 años, hermanos, Dios sigue transformando a hombres y mujeres que se enamoran tan locamente de Él que no pueden simplemente quedarse sentados, sino que entra una inquietud en su corazón que les conmueve, que tienen que moverse y tienen que derramar la palabra de la fe por donde quiera que van. Ese es el Evangelio, hermanos. Y dice la palabra que gratuitamente hemos recibido, que gratuitamente demos. Cuando nosotros experimentamos un milagro, tenemos que compartirlos. Tenemos que decirle a la gente que tan grande es nuestro Dios. Aleluya. Miren, vamos a entrar a la palabra. Allí en Éxodo 25, en el versículo 13 al 8. Y vamos a entrar al tema. Se llama En la casa de Jehová. Y quiero hablar un poco dónde empieza este encuentro del hombre con Dios. En el capítulo 25, ahí en el versículo 3 al 8, ahí empieza a poner unas cosas Dios para el hombre, para que construyan un tabernáculo de encuentro. En ese tabernáculo de encuentro iba a estar en el centro de las 12 tribus de Israel. Y ahí se iba a manifestar la presencia de Dios para que ellos se reunieran y vieran y escucharan palabra de Dios. En el capítulo 25 de Éxodos, en el versículo 3 al 8, vamos a leer ahí rápidamente. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, piel de los carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, espacioso para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engace para el ojón y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en el medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios
así lo haréis. Entonces el plan, lo miramos en el versículo 8, como dice, conforme a todo lo que yo te muestre. Y luego en el versículo 8 dice, y yo haré un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Cuántos quieren que Dios habite en medio de ustedes? ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios se mueva en medio de ustedes? Entonces usted tiene que hacer un lugar para Él. Él no lo va a forzar a nada. Él no lo va a obligar a nada. El trabajo del humano es buscar de Dios. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El hombre lo único que puede hacer es orar, alabar y adorar a Dios para poder tener un encuentro con Dios. Pero Dios le ha dado un lugar al hombre donde se puede reunir para recibir palabra y su presencia. En el Viejo Testamento miramos cómo Jehová se empieza a mostrar al pueblo de Israel de una manera sobrenatural. En primer lugar, Él los invita a salir de su esclavitud a un lugar de desierto para llevarlos a una tierra prometida. Aleluya. Abre el mar rojo, hace las plagas en Egipto, los saca con poder. Pero no para ahí la obra de Dios. Les permite hacer un tabernáculo, donde era una tienda construida por pieles y por tejidos de mano de hombre. Este templo se le podría llamar, o una tienda de encuentro, era hecha para poder ser derribada y movida a cualquier momento. Cuando la presencia de Dios salía de ese lugar y se mostraba como una nube, se le sabe decir la Shekinah presence, la presencia Shekinah, porque era una manifestación física de Dios. Era una nube espesa que se mostraba en la parte arriba de este tabernáculo. Y cuando esta nube se empezaba a mover, los hombres tenían que estar listos para tumbar todo y empezar a seguir la presencia de Dios. Porque era tiempo de mover. No se quedaba permanentemente en un lugar. Por la desobediencia de ellos duraron perdidos 40 años en el desierto. Entonces, siguiendo con esa desobediencia del hombre, el hombre judío, el hombre israelita empieza a clamar a Dios y le empieza a pedir un rey. Ahora, cuando le pide un rey, le pide un hombre que sea carnal. Este hombre carnal va a ser el que va a dictar cómo debe de vivir ahora el pueblo bajo una sujeción del rey. Pero miramos cómo Dios se enoja con ellos y le dice: no te han despreciado a ti, le dice al profeta, sino a mí, porque yo he sido su rey, yo he sido su Dios, yo he estado con ellos desde el desierto, yo los he liberado en cada batalla, pero ahora me desprecian, no me quieren a mí. Pero le dice: no te preocupes, yo les daré un rey. Y luego le empieza a decir: ahora este rey te va a quitar lo mejor de lo que tú tienes, las mejores vacas, las mejores ovejas, tus hijas serán siervas de él, tus hijos serán soldados de él, y ahora tú no vas a tener opción más que dárselos al rey. Y en todo este transcurso todavía no hay un templo en la tierra prometida de Israel. Pero ahí en Crónicas, en el primer capítulo de Crónicas, en el versículo 17, después de que Saúl es reprobado por su dureza de corazón y escuchar la voz del pueblo y no la de Dios, Dios lo reprueba y agarra a otro rey, que es David. Ahora, cuando él agarra a David, él lo trae porque es conforme su corazón. Ahora, rey era un hombre, David era un rey de guerra. Él mató mucha gente en esa tierra, en guerras contra los filisteos y todos los hombres que rodeaban a Israel. Pero a David, teniendo un corazón conforme a Jehová, le nace sentir de hacer un templo para Jehová, sabiendo que en los tiempos de antes era una tienda donde había una tienda de encuentro. Yo me quiero imaginar que David en un tiempo empezó a leer los 5 libros mosaicos, que se le llama así, y miraba cómo Moisés presentaba la presencia de Dios ahí en el lugar santísimo.
porque había el lugar santo y el lugar santísimo, también en el tabernáculo. Y yo quiero imaginarme que David también leía esos escrituras y se fascinaba de la presencia de Dios y cómo Dios se manifestaba a su pueblo. Entonces ahí en Primera de Crónicas dice la palabra del Señor: aconteció que moraba David en su casa. Él estaba cómodo en casa, hermanos. Dijo David al profeta Natán: he aquí que yo habito en mi casa de cedro. Quiere decir que una casa hermosa, una casa fina, hermanos, una casa que iba a costar bastante dinero. Aleluya. Y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Él la miraba como que estos trapos ya están un poco viejos, ya están usados de más. Es tiempo de darle al Señor algo mejor. Y dice, Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Jehová, de Dios a Natán, y dice: ve y di a David mi siervo: así ha dicho Jehová, tú no edificarás casa en que yo habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que yo anduve con todo Israel, hablé una palabra alguna de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apestase a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificas una casa de cedro? Le está haciendo una pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Acaso yo te estoy diciendo que te incomodes haciéndome esta casa? Por tanto ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo tomaré del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo de Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré grande nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Simplemente porque a David nació hacerle un templo a Jehová. Ahora Dios, en lugar de esperar que hiciera el templo a ver cómo iba a quedar, a ver si iba a ser de una buena modo, a ver si iba a estar estructuralmente correcto, a ver si iba a estar un poquito chueco, a ver si las paredes iban a estar boludas, él dijo: porque te nació hacerme un templo a mí, yo te daré un nombre que sea más grande que cualquier otro nombre. Y serás grande entre los hombres, porque el sentimiento que él sintió en su corazón de trabajar para la obra de Dios, Santo Dios, sin que Dios se lo pidiera, él nació este sentimiento en él. Y este sentimiento nace en los hombres y las mujeres apostólicas de hoy también, hermanos. Hay hombres que han dejado todo para seguir al Cristo de la gloria. Y tal vez a los familiares les parece locura. Pero es que si probaran de lo que tiene Dios, es que si buscaran de lo que Dios tiene para ellos, ellos pudieran ver qué tan grande es Jesús. Santo, santo. Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle, hermano. Aleluya, Santo Dios. Él es el Dios de lo extraordinario. Él es el Dios de lo increíble. Aleluya. Él puso todas las estrellas en el cielo y en el universo, hermanos. Y luego no nomás las puso, sino le dio nombre a cada una de ellas, hermanos. Él formó los mares y la tierra y los cielos. El firmamento lo puso ahí. Dice que el cielo habla como las cortinas de su casa. Aleluya. Dice que Él conoce todos los bellos pelitos de nuestro cuerpo, hermanos. Dice que Él te conoce por nombre antes de que tú hubieras nacido. Santo. Qué tan específico es Dios para amarte. Aleluya. Dice que antes de que tu palabra salga, Él ya sabe lo que vas a decir. A veces la necesidad está en tu corazón y te agobia, pero si tú la trajeras a un altar como hoy y la dieras aquí, yo te aseguro que Dios puede contestar tu petición, porque Él está listo para orar, Él está listo para quebrar fortalezas, Él está listo para sanar y liberar, pero es cuestión de que tú creas en tu corazón. Nada se puede hacer si hay incredulidad en tu corazón. Porque aún cuando Jesús fue a su pueblo natal, dice que no sanó a nadie porque la incredulidad que había en su corazón de ellos.
Amén. Y no es que no pudiera, hermanos, Él pudo haberlo sanado, porque Él era Dios, pero fue como un castigo por no haberle creído, que no lo sana ninguno de ellos, porque las obras ya estaban siendo desparramadas por todo Jerusalén y todos sus alrededores. Hablaban de cojos que estaban caminando, de ciegos que estaban viendo, de mudos que estaban hablando, de leprosos que estaban siendo limpios por la palabra de Dios. Aleluya. Mas sin embargo, como que Cristo, como Jesús los castiga diciendo, está bien, no me veas como un simple hombre, porque también eso pasa en el Evangelio, hermanos. Cuando uno viene a la palabra, al camino de Dios y uno empieza a predicar la palabra de fe, a veces no todos le creen a uno, hermanos. Lo miran así como, no sé lo que te tomaste, pero ok, está bien. Pero Aleluya. cuando ellos empiezan a probar del manantial de vida, hermanos, y empiezan a verlo por sus propios ojos, entran como ese hombre. Es que antes yo te iba escuchando por labios, pero ahora yo te experimento con hechos. Aleluya. Aleluya. Por Dios. Fuerte aplauso para el Señor, hermanos. Santo. La importancia de trabajar en la obra, hermanos. Amén. David no le permitió que él hiciera el templo, pero le dio una bendición de darle un nombre más grande. Pero fíjese, David, siendo un hombre conforme al corazón de Jehová, en Primera de Crónicas, ahí en el capítulo 28, vamos ahí, hermanos, ahí en el versículo 1 al 3, él le nace, hermanos, él le nace ahora empezar a juntar materiales para el templo. Él no lo puede hacer, pero él empieza a juntar materiales para este templo, porque la promesa ahora va a ser para su hijo Salomón. Y dice, reunió David, ahí en el versículo 1 del capítulo 28, reunió David en Jerusalén a todos los principales del rey de Israel y los jefes de las tribus, de los jefes de las divisiones que serían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de todas las haciendas y posesión del rey y de sus hijos y de los oficiales y los demás poderosos y valientes de sus hombres. Estaba hablando con pura gente de dinero, hermanos. Amén. Estaba hablando con gente importante, hermanos. Y levantándose el rey David puso en pie diciendo, óigame, hermanos míos y pueblo mío, yo tengo el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová, y para él está estrando de los pies de nuestro Dios había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero seguimos leyendo el capítulo, hermanos, más adelante. Todos los hombres empiezan a dar de corazón, sin que se le pidiera un límite, nada. Ellos empiezan a dar oro, plata, empiezan a dar de todo lo que ellos tenían, hermanos. Gracias, hermano. Que te pague. Santo. Empiezan a dar todo lo necesario para empezar esta gran obra, hermanos. David no pudo ver el templo nuevo, hermanos, pero en su mente había un plano de que se iba a construir. En su visión hubo un tiempo de dedicación para esa obra, hermanos. Ahora, David hubiera querido ver ese templo. Porque por eso cuando él escribe ese salmo, yo me alegraba con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Aleluya. No iban al templo, iban a las tiendas, hermano, de reunión donde se demoraba el arca del pacto. Iban con el profeta para que diera palabra, o para ofrecer un sacrificio para los pecados del pueblo de Israel. Pero se imagina el deseo de David de querer ver, visto ese templo hermoso, hermanos. Santo. Él muere antes de que el templo fuera hecho, hermanos. Pero la palabra se cumple con su hijo Salomón, hermanos. Aleluya. Ahí, hermanos, en Primera de Reyes, en el capítulo 6, ahí miramos cómo Salomón edifica el templo de Jehová. Ahí en el versículo 1 empieza, porque ya tenía todas las cosas preparadas para hacer este templo. David ya le iba dado muchas porciones que necesitaba para hacer el templo. Ya el pueblo iba siendo instruido que venía una obra para Jehová. Ya
Salomón sabía que era el turno de él de tomar cargo sobre esta obra. Y así también en la obra apostólica, hermanos, un pastorado tiene un legado que deja atrás a veces, hermanos, porque a él le nació plantar una obra y debe de haber hombres y mujeres listos para trabajar en esa obra. Esa obra no se puede caer simplemente, hermanos. Esa obra tiene que seguir, porque se tiene que seguir predicando el nombre de Jesús. Me movían las palabras de mi hermano, porque decía, hasta que Dios me lleve. Y he escuchado al hermano Manuel decir lo mismo, porque él también tiene gran edad, y nuestro pastor, y dice que en la oración muchas veces se para, dice, nuestro tiempo está cerca, hermanos, y vamos a trabajar hasta que no puedas. Un gran pilar en la iglesia, hermano, un hombre de oración. Y le platico con mi esposa en lo privado y le digo, ¿qué será el día que tal vez él se vaya? Le digo, va a ser extrañado de más, porque muchos hermanos lo aprecian mucho y lo quieren, hermanos. Y ese mismo amor debe de haber con nosotros, con nuestros pastores, hermanos, con nuestros ministros, hermanos. Si nosotros pudiéramos caminar en los zapatos que ellos caminan, ¿cuántos aguantaríamos lo que ellos aguantan? ¿Cuántos desprecios aguantaríamos hasta que dijéramos, vale más que no seguir? ¿Cuántas veces hubiéramos aceptado una bofetada, que nos escupieran o que nos maldicieran? ¿Cuántos hubiéramos dado la vuelta si eso nos pasara a nosotros? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a llevar burritos para poder pagar por la obra? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a no pagar nuestra casa para pagar el templo? Aleluya. Son muy pocos los hombres que están dispuestos de hacer eso, hermanos. Y estos hombres merecen honra, hermanos. Y yo no digo que lo tiene que idolatrizar ni nada de eso, sino que darle honra y ayudarle, hermanos. Porque nosotros como siervos tenemos que servir para el templo. Aleluya. Por Dios. Por eso les digo que es difícil a veces dejar todo atrás para seguir a Cristo. Dice en el capítulo 6 del versículo 1, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del rey de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó el edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, y el porción delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo, y a lo ancho de la casa y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fin. Edificó también el muro de la casa, aposentos alrededor contra los parales de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento debajo de era de 5 codos de ancho y el medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque fuera había hecho diminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra, traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificación, ni martillo ni hacha se oía en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Quiere decir que ese lugar era un lugar sólido, hermanos. Cuando ustedes miran la estructura, me aseguro que muchos de ustedes tienen Biblias de estudio. En su Biblia de estudio muchas veces enseñan el retrato o la 3 dimensión del templo de Jerusalén, y muestra cómo estaba el atrio de afuera, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo dividía la cortina ancha, que no podía entrar nadie más para allá. En el lugar santo nomás los levíticos podían administrar ahí para traer el sacrificio, y el sumo sacerdote era el que traía el sacrificio del año para todo el pueblo, para recibir palabra de Jehová. Entonces quiere decir que no todos podían recibir o ver la manifestación de Dios en el lugar santísimo. Este era un lugar de privilegio, era un lugar reservado nomás para la tribu de los levíticos, que son los sacerdotes de Israel.
Todo Israel recibió parte de la herencia de Jehová en la tierra prometida, pero los sacerdotes no recibieron nada más que el lugar donde iba a estar el templo de Dios. Y ese era lo que ellos recibieron. Pero también recibieron ese privilegio de poder ver la manifestación de Dios en el templo. Ellos podían entrar ahí y recibir profecía de Dios, palabra de Dios. Ahí se les aparecían ángeles. Miramos ahí en Marcos, en Lucas, en Juan, cuando empieza a hablar sobre, se le presenta al papá de Juan el Bautista, como el ángel Gabriel le dice, vas a tener un niño, y no le cree, ¿verdad? Queda mudo por ello. Entonces el trabajo del sacerdote era llevar el sacrificio a la tienda del encuentro de Dios. Pero este templo, hermanos, fue destruido lamentablemente porque el pueblo de Dios, una vez más, empieza a fallarle a Jehová. Empezó a pecar contra Dios. Empezó a hacer cosas que no eran lícitas para el pueblo de Dios. Ellos empezaron a seguir ídolos por culpa de Salomón. Porque Salomón se casó con tantas mujeres, haciendo treguas con todas las naciones alrededor de él, que se le olvidó lo principal. Jehová le dijo que no se apartara de él, y él le daría descendencia perpetua para que le sirviera a Dios. Mas sin embargo es cortado por su pecado, porque permitió que el pueblo de Israel cayera en pecado por haber hecho otros templos que no eran para Jehová. Empezaron a hacer templos como en Egipto, adorando a ciertos dioses de Egipto y llevando al corazón del hombre de Israel o judío a que se dividiera entre varios dioses. Y así es a veces como nos pasa a nosotros en el día de hoy, hermanos. A veces hay corrientes que no son bíblicas, pero nos apartan del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que siempre nos permanezcamos en el rebaño. Y cuando usted se empieza a alejar del rebaño mucho tiempo, créame, lo que una oveja sola no puede sobrevivir. Usted necesita estar debajo del pastor de pastores. Usted tiene que estar bajo la protección de un pastor. Usted tiene que estar debajo de la protección de la mano de Jehová. Aleluya. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto una oveja que sobrevive sola en el campo? Nosotros como cristianos tampoco podemos vivir solos, hermanos. Tenemos que permanecer en el rebaño. Tenemos que permanecer en el templo. Aleluya. No reniegues a muchas actividades, hermanos. Esfuércense a ir a todas las que usted pueda. Y las que no puedan, oren en su casa para que les vaya bien en las obras que está haciendo en la iglesia. Tenemos que fraternarnos unos a otros. Tenemos que motivarnos unos a otros. Un rebaño unido, hermanos, hace la fortaleza, hermanos. Créanmelo. Miren, ahí en el versículo 12 del mismo, Reyes 8. Reyes 8, en el versículo 8. ¿Es primera de Reyes todavía? Ok, en el primera de Reyes 8, en el 10. Fíjese bien. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová llenaba la casa de Jehová. ¿Cuántos deseamos ver esto, hermanos, en los templos? ¿Cuántos deseamos nosotros que se mire la presencia manifestarse en nuestros altares? Aleluya. ¿Sabe qué requieren? Requiere un hombre y mujer que esté dispuesta a sacrificar su tiempo. Se requiere oración, ayuno, lectura de la palabra. Gente que está totalmente enamorada de Jehová y que de veras quiere un encuentro con Jehová. Nada se compara a la majestad de Jehová. Ahí en el versículo 27 del mismo capítulo
Dice, pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuando menos esta casa que yo he edificado. Salomón en su sabiduría, hermano, estaba viendo cómo ese templo era tan pequeño a la manifestación poderosa de la nube de Jehová. Dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto es este templo que yo he edificado para ti? Pero ese templo era necesario para que los hombres que miraban por la naturaleza tuvieran un encuentro con Dios. Porque muchas veces todos nosotros queremos verlo antes de creerlo. Amén. Por eso los fariseos batallaban tanto con Jesús. Por eso le decían, pues muéstranos, enséñanos, danos la señal, dinos. Querían ver el poder de Jehová manifiesto en sus vidas ahí en ese momento. Pero Jesús les dijo, yo soy mayor que el sábado, yo soy el dueño del sábado. Amén. Aleluya. Les estaba rompiendo su religión con tan solo enseñándoles, diciendo que yo soy mayor que el templo que están viendo ahí ustedes. Santo Dios. Si ustedes supieran quién soy yo. Pero no podían comprender porque estaban más enamorados al culto natural que lo sobrenatural. Miren, ahí en el versículo 41. Estoy tratando de irme rápido para no durar mucho, hermanos. Discúlpenme. Ahí en el 1 Reyes, capítulo 8, versículo 40. Así mismo el extranjero. Ese somos nosotros, hermanos. Nosotros no nacimos de sangre judía. Al menos que alguno de ustedes sí, yo no sepa, pero yo no soy judío, hermanos. Soy pues, mexicano, nativo de las Américas, ¿verdad? Pero mire, aquí está lo extraordinario, hermanos. Desde ese tiempo, hermanos, del año 586 antes de Cristo, mire la palabra, así mismo el extranjero que no es de tu pueblo, Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirá de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y orarás conforme a todo aquello que por lo que cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. ¿Cuál nombre, hermanos? ¿Cuál nombre, hermanos? Dele gloria a ese nombre. ¿A cuál nombre? El nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado al hombre que pueda ser salvo. Aleluya. Aleluya, Señor. Como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edificaré. Por eso usted cuando va a las iglesias apostólicas, la mayoría de ellas dice del nombre de Jesucristo, ¿verdad? Aleluya. Puede decir Ebenezer, pero dice el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre que da poder, ese es el nombre que tiene potencial. Aleluya. Desde ese tiempo, hermanos, Dios ya nos ha tenido en mente a nosotros los gentiles, hermanos. No podíamos entrar porque no éramos de sangre, pero nos iba preparando un lugar pequeño para los gentiles. Y miramos ahí en Isaías 56, fíjese bien, otro profeta grande, hermanos, 56:7. Dos hombres totalmente diferentes en dos diferentes fases de la vida. En Isaías ya había sido derrumbado el templo de Salomón, el pueblo había sido cautivo. Y fíjense lo que dice Isaías: yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, hermanos. No digo que nomás para Israel, es que para todos los pueblos, ¿ven? Porque tal vez allá en aquellos tiempos no se sabía sobre las Américas, pero créanme lo que Dios ya conocía a toda su creación. Santo Dios, amén. Y fíjense bien, vamos ahí a Marcos, capítulo 11. Quiero mostrarles algo. En Marcos capítulo 11, en el versículo 15 al 19. Entonces, tenemos un problema, ¿verdad? Los gentiles eran considerados inmundos o impuros.
principalmente porque no comían lo que era lícito para el pueblo de Israel. Comíamos, pues sobrevivíamos, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos gusta el marranito, ¿verdad? El puerco, los chicharrones, carnita del tronco, ¿verdad? Bueno, para los israelitas eso es inmundo, hermanos. Ellos no pueden comer eso por la ley. Amén. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿ok? Quiero que me entienda eso. Pero por eso el israelita no se mezclaba con el gentil, nos miraba más abajo que ellos. Ellos nos miraban simplemente como alguien que no sabía nada, que no éramos escogidos por Dios, no teníamos espacio para Dios. Pero el rey Herodes, después de que Roma toma control de Jerusalén y derrota a los grecios, ellos también son atraídos por el poder, la potencial de Dios. Entonces este rey hace un espacio que se le llama los atrios de los gentiles. En este atrio, hermanos, era donde los gentiles no pueden entrar al templo, pero estaban lo más cerquita que se podía al templo. Aleluya. Era un lugar reservado para los gentiles. Santo. Y los judíos lo permitieron. ¿Y saben por qué lo permitieron? Porque así ganaban favor con el rey y podían seguir haciendo sus sacrificios en el templo y no eran derribados por totalmente. Santo. Entonces les daban el espacio gentil, pero no lo hacían por amor, no lo hacían por amor, lo hacían simplemente como para que, ok, porque me estás dejando hacer lo que yo quiero hacer, te voy a dar este espacio pequeñito aquí. Santo. Entonces aquí en Marcos, hermanos, entra el problema. Jesús viene a visitar el templo y fíjense cómo encuentra Jesús al templo ahora. Este templo es el segundo templo que fue edificado después de Salomón. Por supuesto que pasé esas partes, pero quiero tratar de concluir. No quiero durar de más. Viendo pues a Jerusalén, entró Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando útiles algunos. Y él les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? ¿Qué leímos en Isaías, hermanos? ¿Qué es la casa de Jehová? Le está diciendo lo mismo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, hermanos. ¿Para usted? Para mí es casa de oración. Mas nosotros os habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarles. Les ardía la sangre, hermano, porque los estaba confrontando. Y saben que no les estaba dando insultos, sino les estaba dando palabra bíblica. Él les estaba dando palabra que Isaías iba dicho, que Salomón iba dicho. Casa de oración es esta para mí. Dice, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Y salió porque tal era el tiempo, ¿verdad? Así que tiene que seguir predicando la palabra de Dios. Estas monedas, hermanos, fíjense qué tan grande era el celo de los judíos, ¿verdad? Porque ellos no permitían que usted comprara los sacrificios con monedas romanas. Porque las monedas romanas, hermanos, tenían la cara de piloto, etcétera, ¿verdad? Entonces estas monedas las consideraban como idolatría. Entonces cuando usted llegaba ahí, tenía que cambiar su moneda de plata o de oro, de cobre, y la cambiaba por una moneda del templo. Por eso estaban los cambistas ahí. Pero le cobraron un tax, un poquito de taxes para ganar dinero ellos. Se le daban la moneda del templo, pero no se la cambiaban por exacto cambio. Por eso Jesús le ardía la sangre, hermano, cuando miró que estaban haciendo, disminuyendo al pueblo. Porque la mayoría de ese tiempo era pura gente pobre que estaba en opresión por el pueblo romano. Muchos de ellos no tenían propiedad, no tenían nada. Lo más que pueden comprar una palomita para poder sacrificar a Jehová, a Jesús. ¿Me explico? Entonces Jesús por eso se enoja con estos hombres y los derriba y les dice la escritura, es casa de oración. No nomás es el sacrificio que yo quiero. Quiero oración, quiero que mi pueblo clame a mí. Y por eso ahí en Mateo 12, 6 y 8 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y que si supieres que
misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los insensatez, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es lo que le decía hace ratito, ¿verdad? Y por eso hoy, hermanos, el hombre que acepta a Jesús va a estar recibiendo algo mayor que el templo. Porque ahora, hermanos, no nomás es el templo físico lo que necesitamos, ahora también necesitamos nuestro cuerpo que se haga un templo para Jehová, un templo santo, donde muere el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Amén. Aleluya. Por eso ahí dice en 1 de Juan, vamos ahí, hermanos, 1 de Juan, versículo 12. Primera de Juan, versículo 12. Mire, fíjese qué potestad Dios le está dando a todos los que lo han recibido. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre, hermanos? El nombre de Jesucristo, ¿verdad? Le dio potestad de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. ¿De cuál Dios, hermanos? Del Dios vivo, hermanos. Claro. Dice, disculpe, me perdí. Potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por su voluntad, hermanos. Él hizo un espacio en el tiempo de Salomón. Por su voluntad hizo un espacio en el tiempo de Herodes y de Jesús. Por su voluntad Él abrió un lugar para que el gentil pueda ser salvo por la sangre de Jesús. Por su voluntad nosotros somos llamados a un templo como hoy para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Aleluya. Dele gloria, hermanos. Amén. Santo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Por esa gracia ahora recibimos el Espíritu Santo, hermanos. Miren, vamos a 1 de Corintios. Ya quiero concluir, hermanos. Vamos a 1 de Corintios, en el capítulo 3. Ahí en el versículo 16. Fíjense bien. En el versículo 16, 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Fíjense que dice ahí. ¿No sabéis? Esta es la pregunta, ¿verdad? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es cual sois vosotros. Santo es. Yo no soy santo porque me digo ser santo. Yo no soy santo por la ropa que traigo. Yo soy santo porque el que mora en mi corazón es el Espíritu Santo. Y por ese Espíritu es que las obras se manifiestan de Jehová. Por ese Espíritu es que cuando usted entra a un templo como este, sus ojos se le empiezan a llenar de lágrimas. Es por eso que cuando alguien empieza a predicar la palabra, usted no puede más que levantar su mano y copiar Chilaba. No puede dejar de alabar a Dios. No es que yo traiga un poder místico. No es que yo sea alguien más grande que usted. Yo puedo ser peor que usted. Yo puedo ser un pecador más que usted. Pero por la gracia de Dios, hoy yo puedo predicar por unción de Jehová. Por ese amor que Él tuvo para mí. Porque Él me amó antes de que yo la amara. Puesto de pie, hermanos. Gracias, Señor. Los motivos, hermano. Los motivos que mantenga su templo santo. Los motivos que tenga su templo puro. Los motivos que tenga este cuerpo que Dios le ha dado. Que lo dedique a Él. Que ya no lo dedique nomás al entretenimiento de la televisión y del mundo, sino que lo entregue como un vivo sacrificio a Jehová. Mire, vamos a ir a 2 de Corintios
para concluir. Y así, después de esto, quiero que pasen todos hacia enfrente. Me gustaría orar por usted. Mire, ¿qué dice en el versículo 16? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, hermanos. Por lo cual salí del medio de ellos y aparté, dice el Señor, y no todos los inmundos, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y por vosotros me seréis hijos e hijas del Dios Todopoderoso, hermano. Usted es hijo por obediencia, hermano.